miren los primeros capítulos, eso es lea y lea y lea. Entonces, las guías de autoevaluación van a ser una ayuda para preparar ese parcial. Así que por eso les pido que las hagan. Además, recuerden que hay un porcentaje de seguimiento, que el objetivo es calificarlo por el número de preguntas que ustedes hagan. Entonces les solicito por favor que entren, hagan las guías de autoevaluación, si tienen alguna duda me cuentan y si no tienen ninguna duda entonces por favor mándenme un correo, ¿sí? Pero es como si nadie ingresara a la plataforma a mirar el curso. Bueno, esperamos un momentico más a ver si llega más gente o empezamos de una vez. Entonces, bueno, también les recuerdo que están activas varias tareas. Listo, para que entren y traten de hacerlas. Si tienen alguna duda, pregunten. Pues no se queden callados. Sí, el hecho de que yo esté un poquito lejos de Yaromal no quiere decir que no entre a la plataforma semanalmente a mirar qué han hecho ustedes. Bueno, chicos, entonces el objetivo de hoy es que tratemos de abarcar por lo menos 3 capítulos. Entonces para eso vamos a comenzar con la formación integral del ingeniero. Es un capítulo que se llama Ética y Tecnología. Pero espérenme un momentico para yo solicitar que me pongan la... Esto en la pantalla. Hay que poner... Bueno, chicos, entonces vamos a retomar un poquito lo que hemos visto en las clases pasadas, ¿sí? Recordemos que lo primero que hicimos fue mirar como la visión del ingeniero y luego cuál era la definición de un ingeniero, qué hacía un ingeniero y cada una de las funciones. Dentro de ese marco hemos hablado de que el ingeniero trata de solucionar problemas que tiene la sociedad. Entonces, buenas. Entonces, si el ingeniero tiene la necesidad o está, la obligación es solucionar problemas o está enfocado a solucionar problemas en la sociedad, se requiere una formación integral, ¿sí? No solamente una formación técnica. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es la moral. Entonces básicamente hablamos de que la moral es una tabla de valores que básicamente se logra de la apreciación que se tiene del mundo como de cuál es mi posición frente al mundo. ¿Listo? Entonces, digamos que la moral va a depender mucho del entorno social, porque lo que trata es como de regular la vida del hombre en la sociedad. Entonces la moral va a depender de dónde nacemos, de con quién nos criamos, de qué valores nos inculquen. Listo. Por eso se habla de que la moral es una tabla de valores. Es por eso que dependiendo de dónde nosotros crezcamos, vamos a tener una moral diferente o no. Normalmente acá tenemos como la misma tabla de valores, porque nacemos en una familia más o menos con las mismas costumbres, con la misma cultura, entonces normalmente tenemos la misma tabla de valores, pero no necesariamente tiene que ser así. En cambio, la ética es el marco donde se definen los derechos humanos y la dignidad del hombre. Miren que
la ética no es algo que va a variar con respecto a, dependiendo de dónde usted nace o cuál es la cultura en la que usted nace, ¿sí? La ética, en cambio, es cómo definir, o sea, es cómo respetar, ¿sí?, esos derechos humanos y esa dignidad del hombre. A eso se refiere la ética. Entonces, sin importar dónde vivan ustedes, dónde crecieron, dónde trabajan, el concepto de ética es exactamente el mismo. Cuando hablamos de ética en ingeniería, entonces aparecen cuatro problemas centrales que desde el punto de vista del ingeniero lo ponen a uno como en el filo de la balanza. ¿Para dónde me muevo? Listo. Entonces, de bueno, esos problemas que nos menciona el profesor Aldrúbal, entonces los escasos recursos naturales no renovables, es decir, ellos no son ilimitados, son recursos limitados y que es muy probable que se estén acabando todos los días. Los efectos de la contaminación que tiene cualquier proceso industrial, o sea, por más limpio que sea, hay algo que genera desechos y si no hacemos un buen uso de esos desechos, entonces va a haber contaminación. Existen varios conflictos generados por la informática, por la falta de privacidad, porque ingresan al dominio privado de las personas, de la parte íntima y todas las partes, todo lo que hablamos de implicaciones genéticas. Vamos a hablar entonces un poquito más de esos problemas centrales. Entonces, cuando hablamos de la finitud de los recursos renovables, hablamos, por ejemplo, de que nosotros consumimos cada vez más energía, ¿sí? No solo porque todos nuestros productos o toda nuestra tecnología está basada en productos electrónicos, listo, por lo tanto se requiere generación eléctrica. Entonces, si desde que usted se levanta por la mañana, prende el foco, después va, pone el calentador o lo que sea, entonces prende el radio para mientras que se arregla escuchar música, después va, hace el desayuno, lo que sea. Entonces todo ese proceso tiene un montón de consumos de energía, usted solito, listo. Cuando lo multiplicamos por el número de habitantes que tenemos, la demanda de energía es muy alta y más que no solamente están el consumo de los usuarios, sino de todos los equipos que deben estar encendidos para poder ofrecer ese tipo de servicios, ¿cierto? Las estaciones de radio, los servicios de telecomunicaciones, sí, los servicios de informática. Usted a la hora que entre a internet, el servidor está arriba. Listo. Entonces todo eso implica altas demandas de energía. También se está hablando de un tema muy importante que es la generación de energía limpia. ¿Qué métodos reconocen ustedes para generación de energía limpia? No sé si, pues, creo que la planta del sistema solar, una planta solar. Los paneles solares son unas. ¿Qué otras? Energía eólica. ¿Cómo? Energía eólica. La energía eólica es otra forma de energía limpia. ¿Qué otra? La energía hidráulica, la que se saca del agua. Nosotros somos especialistas en encontrar energía sacar energía utilizando agua. Listo. Esas son generaciones de energía limpia. En cierto sentido limpia es porque tratan de no alterar el ecosistema, ¿sí? La mayoría de los países sacan su energía del petróleo y todo el tipo de excavaciones o del carbón y hace que eso no es un tipo de generación limpia, listo. También entonces existen o siempre se está buscando nuevas fuentes de energía. Dentro de ellos, pues de la energía, o sea, de la parte nuclear se ha tratado de sacar energía, porque si pudiéramos controlarlo muy bien, se podría generar muchísima energía.
y evitar otras fuentes de energía. Sin embargo, eso ha tenido otras consecuencias porque se ha utilizado para otras cosas. Entonces, con respecto a la contaminación, está obviamente la generación de sustancias tóxicas y es muy importante el manejo de los residuos. ¿Sí? Bueno, hablando de los conflictos generados por la informática, entonces está uno de los principales problemas es la privacidad. ¿Sí? Ahorita nadie tiene, o sea, por lo menos si ustedes colocan todo en Facebook, no tienen vida privada. Todo el mundo sabe qué están haciendo a toda hora, con quién estuvieron, si pasaron bueno, si pasaron maluco. Eso es un problema porque no todo el mundo, o sea, cuando uno lo hace porque quiere, va y viene, pero a veces la red o la informática permite que muchas personas sepan información de uno sin que uno quiera. Entonces, el poder controlar esa incursión a la privacidad es muy importante, es uno de los problemas más grandes. ¿Listo? El otro es la centralización o descentralización del poder. ¿Listo? Como todos estamos conectados en red, entonces uno puede tener toda la información en un punto central, y lo cual no es muy ideal, porque le pasa algo a ese punto central y se pierde toda la información y con ella el poder que se tiene sobre esa información. Y la descentralización del poder es que todo se reparte, esa información se reparte, o cada uno es importante de una parte, o sea, es encargado de una partecita dentro del sistema, lo cual en algunos casos puede ser muy beneficioso, pero en otros casos si no hay una buena estructura para trabajar en grupo, también existen problemas. Y por último, los sistemas de tomas de decisiones. Entonces, cada vez nosotros esperamos automatizar más los sistemas. O sea, lo que queremos es que las máquinas hagan todo por sí solas y nosotros podamos dedicarnos a descansar, por decirlo de alguna manera. El problema es que los sistemas de tomas de decisiones, aunque se han mejorado muchísimo, digamos que desconocen ciertos aspectos que a uno le ayudan a tomar una decisión. ¿Sí? Uno a veces toma la decisión no solamente basado en los cálculos y en la razón, sino como en el sentimiento que le emite esa situación. A eso se le llama inteligencia emocional. Y es muy importante, digamos que en la parte administrativa, tener cierto tipo de inteligencias, porque esas son las personas que son realmente asertivas, o sea, no solamente las que evalúan todo desde la razón y desde la técnica, sino que de alguna manera se dejan llevar por ciertos sentimientos y son capaces de entender ciertos sentimientos. Entonces, eso es un problema muy grande, porque los esquemas de decisiones no pueden estar solamente basados en cosas técnicas. ¿Listo? Y por último, están las implicaciones genéticas. ¿Ustedes qué piensan de ese tema? ¿Ustedes desearían tener un clon? ¿O desearían poder escoger qué color de ojos va a tener su hijo? ¿O qué tan inteligente? No, porque se pierde como esa... Pues en este momento, por ejemplo, en esos días me estaba viendo yo un programa en Animal Planet de problemas genéticos que tienen, sobre todo en hombres, donde se maneja mucho el pedigrí en los perros. Entonces, los perros que tienen pedigrí los cruzan entre ellos para que no se pierda la raza como tal. Y hablaban con varios médicos genéticos que evaluaban el patrón de esos perros y cómo es, pues, su estructura física, ¿cierto? Y entonces los perros que se dicen con pedigrí son más llamados a tener enfermedades. Entonces hablaban, por ejemplo, de los labradores, tienen problemas en los ojos y en las articulaciones. Los boxer tienen tendencia a tener cáncer y a tener epilepsia. Los golden retriever también tienen tendencia a tener cáncer. Y de hecho hay una raza que no me acuerdo cómo se llama, que es chiquita, a la cual por gran porcentaje les crece más el cerebro de lo que les crece el cráneo.
Entonces les causa muchísimo dolor y los tienen que sacrificar porque tienen mucho dolor, o les causa problemas de movilidad porque el cerebro no cree, pues no está oprimido. Esos son problemas, miren que sin necesidad de generar un clon o algo así, lo que hemos estado o lo que han estado haciendo ellos es cruzar tíos con sobrino, abuelo con nieto, papá con hijos o mamá con hijos. Y ese tipo de cosas o esas manipulaciones genéticas han hecho que las razas realmente sean más débiles. Sin embargo, ellos están completamente convencidos de que eso no es así. Por ejemplo, mostraban unos perritos, que no me acuerdo la raza, pero uno de cada 20 nace sin un estilo de cresta en el lomo. Y entonces a ese que nace sin la cresta en el lomo lo sacrifican. Ese es el problema de las implicaciones genéticas, y es que siempre tratemos de pensar que podemos generar a alguien perfecto, ¿sí? Alguien como nosotros queremos, y entonces ya ese otro ser, en este caso un animal que es un ser vivo, me empieza a ser un objeto, ¿sí? Los objetos son los únicos que yo puedo manipular, es decir, si a ustedes no les gusta esa silla, ustedes traen un cojín, o inclusive podrían, si es suya, podrían lijarla, acomodarla, correrla para un lado, o sea, uno la va formando. Sí, como con la almohada. La almohada de uno es diferente de cualquier almohada porque uno la va acomodando con el peso, uno en la noche la vuelven y entonces es su almohada y le hace a uno falta en todas partes. Pero los seres vivos no son objetos, entonces las implicaciones genéticas tienden a cosificar las cosas, a que las volvamos objetos y que nosotros nos sintamos como en la capacidad de modificarlo. O sea, ¿quién te dice que ese perro es peor perro porque no tiene la cresta? Es un perro, ¿cierto? Sin embargo, lo sacrifican y lo dicen tranquilamente, y dicen que buscan veterinarios no muy jóvenes, porque los veterinarios jóvenes se oponen a eso, entonces tratan de buscar a veterinarios que ya conocen, ya mayores, y que les pueden ayudar a sacrificar los perros. Bueno, ¿qué problemas creen ustedes entonces que tendremos nosotros en el área de telecomunicaciones? O esos problemas, ¿cómo afectan, esos que acabamos de ver, cómo afectan el área de telecomunicaciones? Por decir algo, las redes inalámbricas, todos los cables que se deben instalar en las calles, en las casas, para poder que haya un servicio como telecomunicaciones, sea teléfono, televisión, cable, internet, la energía, o sea, todo está basado en la energía, y cuando falta ella, se cae el sistema y se puede hasta ahorrar todo lo que nosotros hayamos trabajado. Es un problemita. Por ejemplo, cuando uno está en un computador, está haciendo un trabajo, si no se ha guardado, se pierde. Ajá. Se pierde y toca a uno volver a empezar. Sí. Pero ¿qué problemas éticos creen que van a tener ustedes al futuro? Como en otras partes más desarrolladas, por ejemplo Estados Unidos, China, ya están inventando lo que son televisores digitales. Entonces creo que un problema de eso sería como plantearlo y hacerlo acá también. Pero sería mejor si nosotros pudiéramos poderlos fabricar, ya que sería más económico. Porque sí, vamos. A ver, uno de los problemas que tienen las telecomunicaciones es que el consumo de energía es alto. O sea, nosotros para poder funcionar necesitamos energía.
Entonces, uno de los factores en los que tenemos que trabajar a futuro es en economizar energía, o sea, tratar de economizar potencia, que cada vez se requiera menor voltaje, menor corriente para poder transmitir una señal. Más adelante vamos a hablar un poquito de cómo se mide la potencia y vamos a pensar en cuánto consume un sistema de telecomunicaciones. Pero en principio ese es uno de los dilemas que tenemos. ¿Listo? Otro dilema que tenemos es la potencia emitida. ¿Sí? La radiación de energía electromagnética afecta al ser humano. ¿Sí? El tener mucha potencia en el celular, en una estación base, afecta al ser humano. En este momento, pues no hay estudios comprobados, porque el problema de los estudios médicos es que tardan muchos años, ¿sí? Y segundo, que se requiere una gran población, porque puede ser, por ejemplo, cuando hicieron lo del tabaco, ¿cierto? En este momento hay una ley que dice que el tabaco es nocivo para la salud, ¿cierto? Pero eso se demoró un tiempo en aparecer. ¿Por qué? Porque antes las tabaqueras peleaban y decían, no, es que, a ver, si usted mira a una persona con cáncer de pulmón o con cáncer de lengua o con pues un cáncer en cualquiera de estas, como esta zona, puede ser fumador o puede que sea no fumador, ¿cierto? Mucha gente aparece con cáncer de pulmón y nunca en su vida ha fumado. Entonces, bajo ese esquema se protegían las tabaqueras y decían, no, es que eso, ellos se iban a enfermar de un lado o del otro. Entonces, solo con un estudio durante muchos años y que coja muchísima gente, se puede mostrar si un elemento afecta o no la vida de las personas. ¿Sí? Lo que sabemos es que las ondas electromagnéticas pueden afectar la vida humana. Por ejemplo, si usted habla más de media hora por celular, estoy completamente seguro de que el teléfono le da a usted calor, se le sube la temperatura, el oído se vuelve más, se le pone caliente, ¿cierto? Hay un cambio en el estado, ¿sí? Eso pasa. Pero no se llega a un estudio en el cual se diga, usted si utiliza el celular le da cáncer en, no sé, en el oído, en la boca, en el cerebro, por acá en cualquier zona del estómago porque uno guarda el celular en el bolsillo, ¿sí? Hasta el momento no hay ningún estudio que diga eso. Pero, por ejemplo, si hay una regulación que dice que las estaciones base, o sea, donde están las antenas, no pueden tener más de cierta potencia. Y si la tienen, tienen que estar a cierta altura para no afectar la vida humana. Entonces, es muy importante para, por ejemplo, que a ustedes les van a tocar decisiones como que tienen que hacer el diseño de una red y tienen que, entonces uno siempre va a querer hacerla de la forma más económica, ¿cierto? Pero para hacerla de la forma más económica, probablemente va a tener que subir potencia para no tener que hacer poner tantas estaciones base. Entonces ahí está su concepto ético. ¿Qué tanto puede subir la potencia o no? Sí, eso es muy importante en procesos de licitación y ese tipo de cosas. Otra cosa que tenemos que manejar es el manejo de residuos. Nosotros generamos residuos. Sí, ese montón de celulares que tenemos guardados en la casa que no nos recibe el operador son residuos. ¿Sí? Todos los cables que tenemos enterrados son residuos, a futuro van a ser residuos. Entonces hay algo que viene muy importante y es qué vamos a hacer con ese cobre instalado, con ese montón de plástico que tenemos recubriendo el cobre, qué vamos a hacer con las baterías de los celulares, con los celulares. Todo eso tiene un proceso diferente de tratamiento. Y por ejemplo en Colombia no hay una política de qué hacemos con las baterías, cómo se bota una pila, ¿dónde se bota? Si nosotros la mezclamos con todo. En otros países hay una política para guardar las baterías y procesarlas de manera diferente. Entonces, yo pienso que en ese sentido, en Colombia hay mucho que hacer y ustedes, como futuros ingenieros, van a tener mucho que hacer. ¿Alguna duda? Vamos a hablar entonces un poquito de cómo son las áreas de formación de un ingeniero para darle esa visión integral.
Desde ese punto de vista, entonces van a tener ciencias básicas, que básicamente son ciencias naturales y matemáticas. Ahí encuentran química, física, ¿sí? Y toda la parte de matemáticas. Esa es como en la misma definición de ingeniería lo dice, un ingeniero basa su conocimiento en las ciencias básicas. Las ciencias básicas nos ayudan a modelar el comportamiento del mundo, ¿sí? A conocer los fenómenos y a modelarlos. Y basado en ellos es que nosotros decidimos o encontramos un entorno de aplicación, ya sea para que utilicemos un fenómeno para solucionar algo o porque el análisis de un fenómeno nos muestre un problema. Entonces es muy importante el conocimiento de las ciencias básicas, de ahí que es muy importante que ustedes sean buenos en física, buenos en matemáticas y un poquito en química, ¿sí? También está entonces lo que consideramos como ciencias básicas de la ingeniería, que se refiere más bien como a conceptos un poquito más especializados, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, ustedes supongo que ven circuitos, ¿cierto? Entonces no es una ciencia básica, no todos los ingenieros tienen que ver circuitos, pero como nosotros manejamos energía eléctrica, entonces tenemos que saber manipularla y entonces por eso vemos circuitos. Entonces son como conceptos básicos dependiendo de la rama de la ingeniería que nos ayudan a fundamentar el diseño de los sistemas. Entonces ahí va. Nosotros como ingenieros de telecomunicaciones trabajamos con sistemas eléctricos, ¿sí? Utilizamos electricidad para alimentar todos nuestros sistemas. Por eso entonces es importante que sepamos manejar los circuitos, tanto eléctricos como electrónicos. Está lo que llamamos ingeniería aplicada, y es que normalmente son las materias que están en los últimos semestres, porque son las materias en las cuales conocemos las diferentes tecnologías, qué tipos de soluciones podemos dar, qué tipos de problemas se nos van a presentar, y el objetivo es que afiancemos y que pensemos en una solución completa, ¿sí? Cuando usted está en el medio, a usted no le van a decir, es que yo quiero una solución inalámbrica, o es que yo quiero una solución en fibra óptica, no, yo quiero una solución, y es usted el que tiene que definir si lo hace inalámbrico, si lo hace por fibra o si lo hace híbrido, o sea, que tenga de las dos. Y algo muy importante, y es la formación sociohumanista, ¿sí? Este ítem, normalmente uno cuando es estudiante lo toma como el relleno, ¿sí? Qué pereza ver economía, qué pereza ver administración, qué pereza ver ese tipo de cosas. Pero bueno, yo estuve en un proceso de autoevaluación y hicimos unas encuestas a los empresarios, y para ellos este es uno de las razones más importantes y las que más miran al momento de contratar a alguien. ¿Por qué? Porque ellos dicen que técnicamente si la universidad no, aunque es bueno que tenga ciertos conocimientos técnicos, normalmente la universidad no se lo va a especializar en lo que él lo necesita. Entonces el empresario o la empresa es consciente de que le va a tocar formarlo, ¿sí? Le va a tocar pagarle una certificación, le va a tocar formarlo en ciertas áreas. Pero lo que ellos dicen es, la persona como tal nosotros no la vamos a formar. Si es una persona responsable, si es una persona ética, cumplida, honesta, ¿sí? Esas cosas nosotros no la vamos a formar. Y entonces a ellos les interesa que haya una persona que tenga una diversidad cultural, que le guste leer, que le guste mirar el mundo, que conozca otras cosas. Y eso no se lo van a formar ellos. La universidad trata de darles ese componente, pero digamos que eso viene de su casa, viene de su colegio, de su formación previa. Aunque la universidad trata de abrir el mundo y darle más conocimientos, eso es algo que usted lleva por dentro. ¿Listo? Entonces, es muy importante que no descuiden esa parte dentro de ustedes, ¿sí? Uno a veces le da como pereza, porque yo cuando era estudiante también, no estoy diciendo que no me da pereza, y uno es muy olímpico, por decirlo de alguna manera, para vestirse, para hablar, para comunicarse. Cuando yo doy una clase que se llama prepráctica y es una preparación del estudiante para salir, pues, oh sorpresa, que las empresas, por ejemplo, piden que les den a los estudiantes que van a salir a práctica clase de protocolo. Ustedes dirán, ¿qué?
Sí, clase para que ellos sepan comer, para que sepan vestirse, para que sepan saludar a las personas, para que sepan cómo comportarse. En algunas entrevistas inclusive los invitan a almorzar para ver si saben manejar cubiertos, si saben comer, si saben utilizar los implementos en la mesa. Y de eso depende su contrato. Entonces miren que esta es una línea bastante importante y es la que nos hace personas integrales. O sea, lo demás nos hace un ente pensante técnico, pero el área sociohumanista es la que nos permite integrarnos con el resto de la sociedad. Entonces es muy importante que no la descuiden. Entonces, como dice ahí, se requiere que el ingeniero integre lo ético, lo técnico, lo ecológico y lo cultural para pensar, sentir, hacer. Listo, no es solamente pensar técnicamente, ¿sí? Como les dije, el ingeniero está enfocado a solucionar problemas de la sociedad. Entonces tiene que mirar su entorno de manera integral también para poder hacer las cosas. Bueno. Entonces, ¿por qué estamos hablando de un proceso de formación? ¿O qué es un proceso de formación? Ustedes ingresaron a una carrera y lo que se espera durante todo este tiempo es que podamos, o que la universidad o que ustedes puedan construirse como seres humanos. O sea, esta es una construcción. La universidad les va a dar un montón de cosas, les va a dar clases, ¿cierto? Les van a dar oportunidades de hacer laboratorio, de hacer visitas, de venir acá a Medellín, de quedarse allá, de hacer prácticas. Pero es usted como estudiante el que tiene que ser consciente de que esta es su formación, ¿sí? Ya aquí ya no somos estudiantes de colegio en el que la profesora nos decía cómo hacer todo y cómo organizarlo y había un horario de asistencia. Sí, aquí ya es muy por lo que ustedes quieran. Entonces son ustedes los que tienen que hacerse responsables de su formación. ¿Listo? Entonces, una de las metas es formar personas responsables y libres que sean capaces de desarrollar su capacidad. ¿Sí? Todos ustedes tienen diferentes capacidades. Unos van a ser mejores para unas cosas que otras, pero eso no los hace ni mejores ni pobres ingenieros. Entonces, lo importante es que ustedes identifiquen cuáles son sus fortalezas y las traten de desarrollar más y con ellas ayudarse a vencer sus debilidades, pero solamente usted es el que se conoce. Ninguno de nosotros, ningún profesor le va a decir, vea, váyase por acá. Son ustedes los que van mirando cuáles son sus capacidades. Y ustedes deben estar, el objetivo es que ustedes estén dispuestos, motivados, que les guste hacer lo que hacen. Eso es muy importante cuando uno se está formando, estudiando lo que sea. Y es que usted se sienta a gusto con lo que usted está haciendo. A partir de que ustedes se gradúen de esto, van a seguir trabajando en esto el resto de su vida. Entonces es muy importante que esto les guste, porque si no va a ser una vida muy aburrida. Entonces es muy importante que hagan ese tipo de análisis y sobre todo ahorita. Hablamos entonces de un concepto que retomamos de la clase pasada, que es la interdisciplinariedad. Sí. Este concepto es muy importante para digamos que la inclusión del ingeniero dentro de la sociedad, y es que él tiene que estar capacitado de comunicar sus ideas y de trabajar con personas de otras disciplinas. Como les decía, el ingeniero solito no es el que hace el mundo, ¿cierto? Tenemos personas que tienen un montón de profesiones, que tienen otros gustos, otras capacidades, y que es interesante y que es muy importante la comunicación de las ideas, de procedimientos, de toda la información que se pueda cursar. Cuando los proyectos los proyectos más grandes son proyectos interdisciplinarios y son los que más impacto y más reconocimiento tienen. Bueno, aquí volvemos a hablar de la formación sociohumanista, que básicamente pues ya la habíamos como mirado, y están como los niveles de investigación, ¿sí? Ahorita la formación en Colombia está muy enfocada a la parte de investigación. Entonces, el profesor Asdrúbal nos pide que reconozcamos diferentes niveles, ¿sí? No quiere decir que uno en el pregrado, ¿sí?, en la universidad, va a lograr todos los niveles de investigación, pero es importante que los reconozcan, porque uno de los ejes que puede mover el desarrollo
de un país es la investigación. Entonces, cuando ustedes estén en su empresa trabajando, piensen que hay personas que se dedican a eso, que pueden ayudarles a mejorar todavía la producción en su empresa y a sacar cosas y productos nuevos. Entonces, en el primer nivel se tienen pues como desarrollos tecnológicos, descubrimientos, desarrollos tecnológicos, innovaciones, producciones industriales y tecnológicas. En el segundo nivel, que también se puede decir que es una investigación, tenemos entonces como problemas rutinarios. Hablamos de problemas que pasan día a día y que requieren que haya un espíritu innovador. Yo les decía, yo creo que hace 8 días, que habían diferentes tipos de innovaciones, ¿cierto? Uno podía sacar algo completamente nuevo, ¿cierto?, de un estudio teórico y tratar de aplicarlo, pero hay cierta investigación que sale, que todos los días se le presenta a uno el mismo problema, entonces uno dice, ¿cómo hago para solucionarlo? Entonces busca acá, evalúa acá, mira otras opciones, baja software si lo necesita, trata de producir de otra manera, y eso también genera un espíritu innovador. En la 3 y la 4, entonces, se hablan de la dirección y ejecución de principios y técnicas. Ya hablamos como de un proyecto establecido, y en la última parte de la realización de ensayos, controles y mediciones. Entonces, cuando ustedes están en la industria, no necesariamente tienen que encargarse de todos los procesos dentro de la investigación. Hay investigadores que pueden atacar esos niveles, pero es importante que ustedes los conozcan y que puedan saber qué necesita. Por ejemplo, es muy importante que hagan el nivel 2, ¿sí? Porque ustedes son los que están día a día con la infraestructura, con el problema que tienen. Y eso ayuda a que después se pueda hacer una planeación o una ejecución de una obra y que se puedan hacer las medidas y las medidas necesarias para ese proceso. ¿Alguna duda hasta acá? No. Listo. Entonces vamos a continuar con esto, con los sistemas y procesos en ingeniería. Para nosotros analizar cualquier problema, lo que hacemos es como dividirlo en módulos, de modo que podamos desagregar y evaluar el problema como más detalladamente. Para eso, entonces, nosotros dividimos como un problema global en sistemas más pequeños. De esa manera analizamos cada sistema. Entonces vamos a mirar muy bien qué es un sistema o cómo está compuesto un sistema. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué es una variable. ¿Sí? Básicamente es la característica de un fenómeno. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en comida, entonces si está salada, si está simple o dulce, o si está ácida, ¿cierto? También puede ser la contextura. Cuando miramos, por ejemplo, entonces ropa, entonces estamos hablando de qué tan gruesa es, de cuál es, del color, ¿cierto? De si hay que plancharla o no, ¿sí? Si se arruga o no, ¿cierto? Son características de algo. Básicamente una variable puede tener diferentes valores. Normalmente una variable no tiene un solo valor, siempre tiene varios valores y se representa mediante una función. Entonces, casi que todas nuestras funciones matemáticas lo que hacen es representar el comportamiento de una variable, ¿sí? Hay algunas funciones que nos representan el comportamiento de 2 o 3 variables. ¿Sí? ¿Qué es un sistema? Entonces hablamos de que el sistema es una parte, es como una sección de ese problema o de un proceso o de una máquina, ¿cierto? Es algo que nosotros podemos separar física o mentalmente en un proceso. ¿A qué me refiero? A que si ustedes piensan en el proceso de manejar, si están manejando, ustedes podían definir que hay un sistema para meter los cambios, ¿sí? Miren que el proceso es complejo, porque usted no solamente para manejar metió un cambio, sino que hay que manejar la dirección, ¿cierto? Pero
vamos a pensar que nosotros mentalmente lo vamos a separar como en el proceso de meter un cambio. ¿Listo? Entonces de esa manera, miren que ni siquiera yo puedo sacar o sea, si yo saco la caja de cambios del carro, pues se me daña, ¿cierto? No me funciona en ese momento, sin caja de cambios no voy a poder arrancarlo, por decirlo de alguna manera. Pero mentalmente yo puedo separar y analizar solamente el sistema de cambios del carro. Entonces puede ser que yo lo separe físicamente, o sea, que yo lo saque, o que yo lo separe mentalmente para hacer un estudio. Una característica del sistema es que un sistema me relaciona a diferentes variables. Si hay algunas variables de entrada y unas variables de salida, pero él me relaciona a diferentes variables. Por ejemplo, un horno o una nevera me cambia la temperatura, que es una variable de un alimento. ¿Sí? La eleva o la disminuye. Eso es un sistema. Me cambió ahí una variable. ¿Sí? En algunos casos el sistema va a alterar varias variables. ¿Sí? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, gelatina, entonces yo cojo y revuelvo pues la cosa de la gelatina con el agua. Entonces el agua va a estar caliente. Cuando yo la meta a la nevera, entonces le va a cambiar la temperatura, pero al cambiarle la temperatura no solamente cambia la temperatura, sino que también esa mezcla que yo tenía ahí líquida se me va a volver sólida. Entonces también cambia el estado vamos a decirlo, el estado de la mezcla, cambió de líquido a sólido. Entonces, el sistema como tal, mire que ahí me está relacionando dos variables, la temperatura y el estado. ¿Listo? ¿Cómo se representa gráficamente un sistema? ¿Listo? Entonces, el sistema normalmente, de ahora en adelante vamos a empezar a hacer cajitas, son cajitas. ¿Listo? Y cada flechita es una variable, ¿cierto? En este caso hay una variable que ingresa y hay una variable que sale. El sistema me modifica el valor de esta variable que está entrando y está saliendo. ¿Listo? Entonces, las variables van a tener unas unidades. ¿Listo? Los sistemas normalmente como modifican las variables, entonces, por ejemplo, en telecomunicaciones vamos a decir que tienen ganancia si aumentan la variable o tienen pérdidas o atenúan si la variable disminuye. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una variable acá y aquí me sale más grande, entonces aquí hubo una ganancia. ¿Sí? Es como si yo tuviera aquí, no sé, un agua en una olla. Ella entra aquí con una temperatura ambiente y aquí va a salir con una temperatura de casi 100 grados centígrados porque está hirviendo. Entonces, aquí hubo una ganancia de temperatura. ¿Listo? Pero si yo entro aquí una variable a temperatura ambiente, por ejemplo, la misma ollita con agua, y la pongo en la nevera y baja acá, y ya me la va a entregar, no sé, a 10 grados. Aquí hay una atenuación de temperatura. ¿Sí? Eso mismo pasa en la parte de telecomunicaciones. Yo puedo tener a la entrada una potencia, ¿cierto? Y hay un elemento, por ejemplo, como una antena, que le va a dar una ganancia. Una antena siempre nos va a dar ganancia. Entonces una potencia que yo tengo aquí bajita va a llegar al otro lado y va a ser alta. Y viceversa. Si yo tengo, por ejemplo, hay otros sistemas en los cuales yo puedo tener acá una potencia y cuando, por ejemplo, la meto en un cable, después de ciertos kilómetros o metros, acá al otro lado es más bajito. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Seguro? Ok. Bueno. Entonces vamos a hablar del estado. Básicamente es la condición en la que existe un sistema, en un instante en particular. Entonces cuando uno habla de estado puede ser, que hablemos por ejemplo que está apagado, o está prendido, o está transmitiendo. ¿Sí? Es como la configuración de ese sistema en un instante. ¿Sí? El sistema puede estar en funcionamiento, puede estar disponible, y a eso se le llama estado. Y el proceso es una serie completa de estados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
En este momento, si todos me pusieran atención, yo sería la única que estuviera hablando, pero hay más personas hablando, ¿cierto? Entonces hay un estado de ruido. Listo. Pero en el proceso de la comunicación no solamente hay estados de ruido, puede ser que en un momento pues decidan todos poner cuidado, entonces en ese momento estoy yo comunicando, entonces hay un estado. Después yo les hago una pregunta, ustedes levantan la mano, entonces yo me quedo callada y ustedes empiecen a comunicar también. Alguien decide hablar y contar algo o hacer una pregunta. El proceso como tal es un proceso de comunicación, ¿cierto? Hay diferentes variables en quienes escuchan, quienes hablan, quienes interrumpen, ¿sí? Hay diferentes variables y van cambiando de estado, ¿sí? El sistema cambia de estado como tal. El sistema está compuesto por, en este caso, por mí, por este computador, por el sistema de videoconferencia, por el canal de comunicación, allá hay otro sistema de videoconferencia, ¿cierto? El sistema tiene un montón de procesos, el proceso tiene un montón de pequeños sistemas que se van comunicando y cada uno de ellos tiene un estado diferente, pero el proceso total es un proceso de comunicación, ¿sí? Es decir, ustedes y yo vinimos acá para comunicarnos y para que yo les cuente algo y que ustedes me hagan preguntas. Entonces, así definimos un proceso como una serie completa de estados, los cuales algunos son reversibles y algunos son irreversibles, ¿cierto? Hay estados que pueden volver a empezar desde cero, ¿sí? Pero hay estados que una vez se generan ya no pueden volver a empezar. O si vuelven a empezar ya no pueden alterar las variables. Por ejemplo, un mecanismo que está produciendo algo en una empresa es un proceso reversible, ¿cierto? Porque por ejemplo al final del día la apagan y al comenzar el día vuelve otra vez y tiene los mismos sensores y cambia de la misma manera, ¿cierto? Pero hay procesos que solo se dan una vez, ¿sí? Como por ejemplo se supone, pues, ¿cierto? Hay parejas que vuelven y vuelven, pero por ejemplo el proceso de tener un noviazgo con una persona, normalmente el noviazgo se acaba y usted no vuelve a saber de esa persona o no quiere volver a saber. Es un proceso completamente irreversible. ¿Alguna duda? Bueno. Dime. No, yo creo que todos los procesos son reales. ¿Todos los procesos son reversibles? Sí, pues, igual el riesgo puede volver. Normalmente no, porque deja ciertas cosas que normalmente no. Pero por ejemplo los procesos atómicos no son reversibles, ¿sí? Hay procesos que no son reversibles, que se generan y casi que se daña como toda la infraestructura del proceso. Una bomba, por ejemplo, no es un proceso reversible. Pero puede volver a comenzar otra bomba. Pero ya la tienes que comenzar con otros materiales. ¿Sí me entiendes? Pero la producción. O sea, yo no estoy diciendo que el proceso no se pueda volver a ejecutar. Usted puede volver a ejecutar el proceso, pero ya cuando no es irreversible, es decir, las variables no pueden volver a la misma condición de cero. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablamos del noviazgo, usted puede ser que intente tener una segunda oportunidad y empiece en la segunda, pero ¿qué pasa? Que entonces su novia o usted le dice, no, pero venga, que no podemos empezar así como si nada, hay que poner condiciones, ¿sí o no? Los viernes son míos, usted no me puede perder, bueno, lo que sea, ¿cierto? Hay condiciones o en algunos casos hay novias que dicen, no, volvemos, pero si nos casamos, cosas de ese estilo, ¿cierto? O sea, el proceso, las variables no se inicializan otra vez en cero. Por más que usted quiera, el valor de las variables ya no vuelve a cero. Por ejemplo, calentar el agua. Usted calienta un agua y sube la temperatura y después de un tiempo, si la baja del horno, ella vuelve otra vez a cero. ¿Sí? Y vuelve otra vez usted y la sube y vuelve otra vez y la baja, ¿cierto? Es un proceso completamente reversible. Pero si usted, por ejemplo, mezcla a esa agua, le mezcla harina, ¿sí? Es probable que en el proceso de calentamiento la harina se mezcle muy bien con el agua, ¿cierto?
pero cuando usted la deje reposando, ya no siga haciendo agua con harina, sino que se vuelve como un engrudo. Entonces mire que el valor de las variables cambió y ya usted no puede volver a empezar ese proceso desde cero. ¿Sí entienden a lo que me refiero? No, trato de dar otro ejemplo. De un proceso reversible. Pero el proceso reversible sí lo entendieron. Sí, el agua caliente es un proceso reversible y es muy claro, ¿sí? Un proceso que no sea, normalmente los procesos de la cocina son completamente irreversibles. Cuando usted mezcla ciertos ingredientes, por ejemplo, haciendo una torta, ¿cierto? No es lo mismo tener el huevo. Por ejemplo, usted cocina un huevo, ¿sí? Que es diferente al agua. Usted pone el huevo a la temperatura, le aumenta la temperatura y los componentes del huevo se solidifican. Cuando usted lo enfría, por más que usted quiera, el huevo no vuelve a ser líquido. Sí, es un proceso completamente irreversible. Usted lo puede volver a ejecutar, claro, coge otro huevo, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando del mismo proceso con el agua, ¿cierto? Usted el agua, la misma cantidad de agua, la pone a calentar, la deja enfriar y vuelve otra vez a su estado normal. ¿Sí ven la diferencia? Es que no les escucho bien. Sí. Bueno. Chicos, entonces yo les hablaba ahorita de que las variables tienen diferentes unidades, ¿sí? Nosotros normalmente manejamos unidades 1, 2 en nuestra vida real, ¿cierto? 2, 3, 4, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de variables en diferentes procesos de la industria o en diferentes procesos de ingeniería, entonces las variables tienen cantidades o muy pequeñas o muy grandes. ¿Listo? Desde ese punto de vista, entonces se requiere o se utiliza la notación científica. Todos ustedes saben manejar notación científica. Perfectamente. ¿Alguna vez han manejado notación científica? Sí. ¿Seguro? Bueno. Entonces, aquí hay un recorderis de los diferentes como valores que puede tener, desde iota, que es 10 a la 24, hasta yocto, que es 10 a la menos 24, ¿sí? Normalmente en el sistema métrico nosotros utilizamos milímetros, centímetros y kilómetros, ¿sí? Pero aquí está el kilo. Esos son los que normalmente trabajamos en un sistema métrico, pero en telecomunicaciones hay otro tipo de variables, por ejemplo, los voltios, ¿sí? Los amperios, los hertz, que van a exigir otro tipo de unidades. Entonces, el objetivo, esta tablita, yo les voy a mandar esta presentación, es que se aprendan estos prefijos, ¿sí? Y les voy a poner un taller para que hagamos ejercicios de manejar o de intercambiar diferentes prefijos. ¿Listo? Se los voy a poner mañana. Eso quiere decir que el otro viernes vamos a resolver algunos ejercicios. Espero que tengan bastantes dudas al respecto o que les funcione todo muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todos están seguros que saben hacerlo o quieren que haga un ejercicio acá? Así. ¿Cómo? Yo que te quería preguntar algo. No les estoy entendiendo. Chicos, es que yo siento que ustedes murmuran, pero no les entiendo lo que me dicen. ¿La verdad sí no escucha bien? Sí, pero háblenme despacio. Oye, que la fecha, primer parcial es... ¿Cuál es la fecha, profe? En 15 días. Ah, listo. ¿Listo? Señora.
Bueno, pues continuemos entonces. Dentro de un proceso, entonces, es importante para poder analizar el sistema o los diferentes sistemas que tenemos, es importante hacer mediciones. Listo. Básicamente las mediciones los que nos permiten es mirar como lugar, la cantidad y las características de un sistema, de las diferentes características de un sistema. Es muy importante dentro de la ingeniería practicar una buena medición o una medición confiable. ¿Sí? Hay diferentes instrumentos de medida y en cada instrumento de medida es muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué tan legible es el sistema? Sí, normalmente ahorita nosotros tenemos instrumentos de medida digitales, pero hay algunos instrumentos de medida que son análogos, ¿cierto? Entonces es una aguja sobre un panel que me va indicando cuál es la medida. Es muy importante ese tipo de cosas, ¿cierto? Que yo sí pueda identificar exactamente cuál es la medida, ¿sí? La sensibilidad. Hay instrumentos que no miden variables que tienen valores muy pequeños o que tienen valores muy altos. Entonces también hay que identificar la sensibilidad del sistema, ¿sí? La histéresis del sistema, es decir, dónde se satura ese sistema. ¿Sí? Hay instrumentos de medida que usted para poder tomar otra medida debe apagarlos, reiniciarlos para volver a tomarlas, porque si no puede quedar con a una medida de potencia o algo así que me pueda alterar la medida. Los efectos ambientales, aunque uno no lo crea, los sistemas de medida se pueden trastornar, por ejemplo, con cambios de presión, con cambios de altura, con cambios de temperatura. Entonces es muy importante como tener información al respecto, que usted sepa que tiene que tener una temperatura estable o una presión estable para que su elemento o su instrumento sí pueda medir la variable que está esperando medir. También tenemos errores de calibración, o sea, como cuando uno va y se pesa en alguna pesa, ¿cierto? Y está descalibrada, entonces usted pesa por ahí 3 kilos menos y está feliz, o 5 kilos más y está muy aburrido, ¿cierto? Y hay problemas de carga, ¿cierto? Que usted debe medir, por ejemplo, una variable poniéndole una carga adicional, porque la variable es tan pequeña que usted tiene que ponerle una carga adicional. Entonces, esto lo presenta cualquier instrumento de medida, esté midiendo temperatura, peso, esté midiendo voltaje. Es muy importante que ustedes conozcan muy bien el instrumento de medida, ¿sí? Que sepan eso para poder saber que sus medidas sean confiables. Si, por ejemplo, su instrumento de medida tiene errores de calibración y usted toma medidas con eso, puede que haga explotar algo, porque usted está pensando que tiene una medida y mentiras que no, que está midiendo otra cosa. Entonces, esto es vital para el buen funcionamiento de un sistema, porque normalmente usted en un sistema está continuamente tomando medidas para poder controlarlo. ¡Ay! Se murió esto. Ahora sí. Ensayos. Entonces, usted normalmente, pues lo que hace un ingeniero es empezar a hacer diferentes pruebas para poder determinar, por ejemplo, si algo le funciona o algo no le sirve. Entonces, dentro de un sistema, usted hace diferentes ensayos. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo del ensayo? Responder a esas preguntas que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, saber cuál es la naturaleza del resultado que está buscando. Usted no se puede ir al ensayo ahí como a la loca, sin saber qué va a medir. Usted tiene que saber qué necesita medir para saber si lleva un voltímetro o un amperímetro o si necesita un medidor de espectro, ¿sí? Dependiendo de lo que usted vaya a medir. Entonces es muy importante cuando usted planee que usted diga, bueno, ¿cuál es el resultado que yo estoy buscando? ¿Sí? ¿Qué ensayo debo hacer para obtener un resultado? ¿Sí? Usted tiene que planear muy bien ese ensayo. A lo que me refiero es,
Por ejemplo, si usted está buscando agua caliente, no puede meter el agua la olla con el agua a la nevera. Sí, usted tiene que buscar cuál es el ensayo que necesita. Normalmente van a necesitar algo que le suba la temperatura al agua. Entonces eso es importante planearlo. ¿Cómo se relacionan los resultados con el desempeño del ensayo? ¿Cierto? Si usted está midiendo, en este momento está calentando el agua, entonces usted va a decir, bueno, ¿qué es más rápido? ¿O qué me da mejor, por ejemplo, determinar el horno? Si el agua se calienta más rápido o se calienta más despacio, o si tiene una temperatura gradual, que no cambia abruptamente de temperatura, dependiendo de lo que usted necesite. ¿Cuáles son las limitaciones del ensayo? ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer con el ensayo? Uno a veces quisiera medir un montón de cosas, pero no todo se puede medir. Si usted mide una cosa, no puede medir la otra al mismo tiempo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es la precisión? Eso es muy importante. ¿Sí? De eso va a depender el número de ensayos que requiere, por ejemplo, o va a depender de los elementos que necesita. ¿Listo? ¿Qué tipo de instrumentos es más adecuado y cuántas muestras son necesarias? ¿Cierto? Uno a veces llega y mide algo y dice, no, eso mide 10, ya. Pero es importante, dependiendo de la precisión, que usted repita los ensayos, porque de pronto puede medir 10,5, puede medir 11, puede medir 9,4. Entonces es muy importante que usted defina varias muestras. Normalmente para la configuración de los ensayos usted utiliza un proceso estadístico que le dice cuántas muestras necesita. Listo, es muy importante ese tipo de cosas dentro de la ingeniería. ¿Alguna duda? Bueno, chicos, entonces dejemos hasta ahí. Espero que dentro de 8 días ustedes me traigan un montón de dudas. Los quiero ver con preguntas. Eso espero, estudien, porque recuerden que dentro de 8 días es el último día en el que vamos a resolver preguntas antes del parcial. Entonces, por favor, estudien antes. ¿Listo? Bueno, chicos, nos vemos. Ya.